Que el Señor les bendiga, hermanos. Qué gozo es volver a estar con ustedes para meditar en la palabra de Dios. Y en esta oportunidad vamos a continuar con nuestro estudio de la Cristología. Y antes de entrar ahí, quisiera invitarlos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque podemos meditar en tu palabra. Gracias, Señor, por la revelación que nos has dado, en la cual podemos nosotros comprender muchas cosas de tu persona, de tus planes. Y, Señor, gracias porque al ir conociendo más a la persona del Señor Jesús, podemos también amarte más, Padre Celestial, amar a tu Hijo, amar al Espíritu Santo y estar dispuestos también a que nos guíes en nuestra vida y que nuestra conducta de verdad sea moldeada por ti. Pedimos que la meditación en tu palabra, el estudio de todo lo que ella dice, haga que también crezcamos en la gracia del Señor Jesús. En el nombre de Él te suplicamos esto. Amén. En esta oportunidad vamos a estudiar la humanidad de Cristo. Cuando se estudia en la palabra de Dios a la persona de nuestro Señor Jesucristo, es necesario considerar diferentes temas. Y alrededor de este asunto hay muchos que estudiar y debemos irlos viendo uno por uno. Aclaro esto debido a la complejidad de esta materia, es decir, de la cristología. Por ejemplo, ya hemos abordado el tema de la encarnación, pero veremos su verdadera humanidad también, su deidad queremos estudiar, aun cuando ya al estudiar el tema trinitario hemos hablado mucho de la deidad de Cristo, pero también debemos penetrar más en ese tema. Ya hemos visto algo de eso, como digo, pero es necesario estudiar lo que se llama también la kenosis, la unión hipostática y otros asuntos que requieren más tiempo. Por eso hago la aclaración que tenemos que ir poco a poco viendo cada uno de estos temas. No se pueden ver en una sola hora de estudio. Algo que siempre debemos decir es que estos temas son de verdad profundos, complejos y han ocupado la atención de los cristianos a través de los siglos de historia del cristianismo y siempre estaremos aprendiendo. Y hemos de ser humildes y reconocer que no tenemos el conocimiento de todo, que no hemos llegado al punto de que ya sabemos todo. Eso no es así. Sin embargo, lo que lleguemos a comprender debe servir para que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y que eso produzca en nosotros amor a nuestro Dios, gratitud y adoración por ser Él quien es y por lo que ha hecho y hará por nosotros. Adentrémonos, pues, en la humanidad de Dios el Hijo. Tenemos que partir del hecho de que en la persona de Cristo hay dos naturalezas. Tenemos al eterno Hijo de Dios, que toda la eternidad fue Dios, consustancial con el Padre, pero que en determinado momento de la historia humana se encarnó. Entonces, a partir de ahí, en la persona de Cristo, se constituyó una nueva realidad, al agregarse su humanidad a aquello que Él siempre fue, es decir, Dios en sentido absoluto. Y en esa deidad, por supuesto, no sufrió ninguna mengua la deidad del Señor al humanarse. Lo que sí debemos comprender a la luz de toda la Biblia es que con la unión de las dos naturalezas, es decir, la divina y la humana,
en la persona de nuestro Señor Jesucristo, Dios dio al Redentor nuestro, al nuestro único y suficiente Salvador, al único mediador entre Dios y los hombres y la única persona en el universo que es Dios hombre. El tema es tan profundo que siempre fue motivo de controversias entre los cristianos primitivos, debido a la complejidad del tema que, como otros misterios revelados en la Biblia, son maravillosos, pero nuestras mentes deben tratar de entender siempre, asidos, permítanme usar la palabra, agarrados de la Biblia y reconociendo la finitud de nuestra mente. No debemos perder de vista que estamos hablando del ser de Dios, que es infinito, pero que lo que podamos comprender debe servir para admirarlo, amarlo, temerle piadosamente y adorarlo. Al principio de la era cristiana, los apóstoles y los primitivos cristianos se dieron cuenta y fueron enseñados por Cristo mismo y por el Espíritu Santo que el Mesías era Dios. Y eso era el meollo de la revelación que debían tener los verdaderos creyentes. Veamos dos textos que hablan de este asunto. Mateo 16, versículo 13 y los versículos 15 al 17. Les leo Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? A lo que ellos dieron las respuestas equivocadas que daba la gente. Pero en los versículos 15 al 17 vemos lo correcto. Versículo 15 dice: Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La respuesta de Pedro incluía las dos naturalezas del Hijo del Hombre Jesús. Tú eres el Cristo. Eso habla de lo humano, que Él es el Mesías, el ungido prometido en todo el Antiguo Testamento. Y cuando dice, eres el Hijo del Dios viviente, está hablando de la deidad de Cristo, el eterno Hijo de Dios divino. Y la respuesta del Señor es muy importante también. En el versículo 17, entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Llegar a entender esta gran verdad viene, hermanos, por revelación. Solo si Dios hace que uno entienda, uno aceptará lo dicho en la palabra de Dios. Y llegar a entender es una bienaventuranza. San Juan también nos dice que todo lo escrito en su Evangelio está registrado para enseñarnos esta gran verdad. Juan 20, 30 y 31 dice: Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, es decir, el Cristo humano, el Hijo de Dios divino, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es interesante observar que el apóstol Juan en su Evangelio nos presenta muy ampliamente y de muchas maneras la deidad absoluta de Cristo, y en sus epístolas establece fielmente la humanidad del Señor Jesús. Al estudiar sus escritos notamos esto. Es también bueno recordar que muy pronto, en los albores de la iglesia cristiana, aparecieron grupos de personas que no seguían exactamente las enseñanzas de los apóstoles y comenzaron a tergiversar las doctrinas. Algunos de estos eran judíos
que aceptaban el mensaje de los apóstoles, pero querían mantener sus ideas del judaísmo, como vamos a ver, y otros fueron los gnósticos, que tenían ideas de la filosofía griega con mezclas paganas y otros asuntos no bíblicos. Y en la providencia de Dios, hermanos, estas ideas erróneas se dieron estando aún vivos los apóstoles, que en sus cartas del Nuevo Testamento combaten esos errores, como veremos. Así que fue una bendición que todavía estuvieran vivos ellos, porque ellos eran los testigos presenciales del Mesías, de Cristo. Él les enseñó directamente a ellos. En relación a la persona de Cristo, los gnósticos, que acabo de mencionarlos, enseñaron doctrinas equivocadas que influenciaron el pensamiento de algunos de los primeros 3 siglos de la era cristiana. Ellos enseñaban, los gnósticos, que el espíritu es bueno y que la materia es mala. Por eso algunos decían que Cristo no podía haberse encarnado y que el hombre Jesús no era real, sino que era un fantasma que solo aparentó ser hombre. Eso era una equivocación lo que ellos enseñaban. Y los gnósticos que enseñaban esa forma se llaman docetas. El apóstol Juan los combatió especialmente con su primera epístola y con su evangelio, es decir, a los gnósticos docetas. A los gnósticos ascetas, que son otros, los combatió Pablo con su carta a los colosenses. Estos decían que para ser santos había que darle duro trato al cuerpo, o sea, a lo malo del hombre, porque el cuerpo, como es material, es malo. En cambio, el espíritu del hombre no es malo, según ellos. Y lo que había que hacer era darle duro trato al cuerpo. Y Judas, el hermano del Señor Jesús, combatió a los gnósticos antinomianos. Antinomiano quiere decir una persona que se opone a la ley. Y ellos decían que uno puede pecar con el cuerpo, que es malo, y que eso no afecta a nuestro espíritu. Entonces, había muchas equivocaciones, hermanos, ya en los días de los apóstoles. Entonces, la carta de Judas combate a los antinomianos. Algunos judíos se introdujeron en la iglesia y creían que Jesús era un hombre nada más, negando su divinidad, que era otro extremo. Y según ellos, el Mesías no era divino. Estos eran judíos que se introdujeron en la iglesia al comienzo. Aunque estudiar todas estas controversias, hermanos, nos ocuparía mucho espacio, les comparto brevemente el nombre de algunos grupos o personajes que malinterpretaron estas doctrinas alrededor de la persona de Cristo. Y por supuesto ya mencioné a los gnósticos. Voy a dar una brevísima descripción también del error, porque obviamente debemos evitar esas equivocaciones, no debemos aceptar esos conceptos porque no son bíblicos. Sin embargo, hay que decir que esto muestra lo complejo de este tema, por lo que debemos depender del Espíritu Santo y su iluminación y de los detalles que da la Biblia al respecto, es decir, a estos temas que estamos estudiando. Les comienzo a mencionar algunas de esas personas equivocadas y brevemente lo que creían. En primer lugar, existieron los monarquianos y los había de varias clases, pero enseñaban, es que estos eran judíos, que Jesús fue un hombre ordinario, decían ellos, sobre quien vino la impersonal razón de Dios, es decir, el Logos, el Verbo, vino sobre Jesús de una manera excepcional, y aunque fue digno de honores divinos, no era una persona divina. Eso se enseñaba
alrededor del siglo III, pero ellos existieron desde el comienzo. El arrianismo es otro grupo. Estos aparecieron en el siglo IV y especialmente podemos señalar el año 318 que fue que Arrio dio todas estas ideas. Según Arrio, el verbo, o sea, lo que dice Juan 1:1, el verbo que se unió a la carne no era igual al Padre, sino el primero y más grande y noble de los seres creados. Esas ideas las mantienen algunos hasta el día de hoy. Arrio y sus seguidores negaban la unión hipostática, que la vamos a estudiar en estudio futuro. Negaba la total naturaleza humana de Cristo y decía que el Verbo se había unido solo a un cuerpo humano. Es interesante, solo el cuerpo de Cristo era humano, pero él no tenía alma, es decir, sino que el Verbo sirvió de alma para ese cuerpo. Eso era una equivocación, no enseña eso la Biblia, hermanos. En tercer lugar, menciono a Apolinar. Apolinar fue un personaje que vivió entre el año 310 y 390. Él defendió contra los arrianos la divinidad de Jesucristo, en eso estaba bien, pero negó que la naturaleza humana de Cristo poseyera espíritu propio. Entonces, en parte enseñaba lo que enseñaban los arrianos también. Eutiques es otro de los personajes. Él vivió entre el 378 y el 454, por supuesto, esto después de Cristo. Él enseñaba que la naturaleza humana de Cristo fue absorbida por la divina y que su cuerpo no tuvo existencia real. Eso decía Eutiques. En eso se parecía a los docetas, es decir, a los gnósticos. En quinto lugar, menciono a Nestorio, que vivió entre el 380 y el 451. Enseñaba que en el Señor Jesucristo había dos personas estrechamente unidas. Eso es equivocación, porque Cristo es una persona con dos naturalezas, no son dos personas. Y todo esto lo debemos manejar, hermanos, porque la Biblia nos enseña cómo debemos creer en realidad. En sexto lugar menciono a los ebionitas. Ellos vivieron en el siglo I y principios del siglo II. Eran de origen judío y por su deseo de mantener el monoteísmo del Antiguo Testamento, negaron la divinidad de Cristo y su concepción virginal. No creían en eso. Jesús era para ellos un mero hombre, pero muy observante de la ley. Así hablaban de Jesús. Lo que lo capacitó para ser escogido por Dios como Mesías era esa observancia que él tenía de la ley. Y ellos decían que al ser bautizado por Juan el Bautista, fue consciente de ser ungido, es decir, de ser el Cristo, como un hijo especial de Dios. No el hijo, sino un hijo especial de Dios. Esto se parece a la idea adopcionista de los gnósticos que enseñaban que el Cristo adoptó a Jesús en el bautismo y lo abandonó en la cruz. Todas estas son equivocaciones, hermanos, pero debemos saber que así ha pensado la gente a través de los siglos. Pero todo esto significaba falta de conocimiento bíblico, hermanos. En séptimo lugar, menciono a Cerinto. Cerinto vivió en la segunda mitad del siglo II, es decir, entre el año 150 y 200. Decía que Jesús era un hombre ordinario, hijo de María y de José. Imagínense, no creía en la concepción virginal de Cristo, sino que era hijo de María y de José. Mientras que el Cristo, porque él distinguía entre Jesús y el Cristo, parecido a lo que pensaban los gnósticos, pero que el Cristo era un espíritu superior
que descendió sobre Jesús en el momento del bautismo. Cerinto pertenece a la secta pagano-cristiana que se llaman los gnósticos. Hubo otras ideas, hermanos, pero al ir estudiando las vamos a ir mencionando si es necesario. Pero les he dado una síntesis de lo que estaban pensando en los primeros siglos. En el año 451 después de Cristo, año 451 después de Cristo, se celebró el Concilio de Calcedonia, que definió este tema, y la definición que se dio en Calcedonia la aceptan todos los grupos cristianos conservadores. Y, por supuesto, hay que entender bien lo que se definió ahí en Calcedonia. De ello les menciono lo principal. Lo que se definió en Calcedonia fue, y esto es importante porque esto sí lo enseña la Biblia, se definió que en Cristo hay una persona y en la unidad de esa persona hay dos naturalezas, la divina y la humana, y que esas dos naturalezas, en ellas no hay cambio, ni mezcla, ni confusión, y estas dos naturalezas entonces no se mezclan ni se confunden, sino que cada una retiene sus propiedades que la distinguen. Quizás el concepto este es difícil de entender y de captar inmediatamente, pero lo que se está enseñando es que Jesús era una persona con dos naturalezas, la divina y la humana, y que lo divino era divino y lo humano era humano, pero en la persona estaban unidas esas dos naturalezas. Como podemos observar, en los primeros siglos del cristianismo se discutió mucho el tema de la humanidad de Cristo, porque eso es lo que queda evidenciado con lo que hemos citado. En contraste, en la actualidad, en el siglo XX y en nuestro siglo y algunos años antes del siglo XX, en círculos teológicos lo que se discute es la deidad. Ahora la deidad de Cristo es la que se hace a un lado. Por nuestra parte, aferrándonos a la Biblia, creemos con la fe que da el Espíritu Santo que Dios fue manifestado en carne, como dice 1 Timoteo 3:16, que lo estudiamos en estudio anterior. Como hemos afirmado anteriormente, muchos errores doctrinales se dieron estando vivos todavía los apóstoles, y eso permitió que ellos combatieran las ideas falsas. Tal es el caso de lo que hizo el apóstol Juan. Él afirma la deidad de Cristo, sobre todo en su evangelio, pero asegura su encarnación en el mismo evangelio. En Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Él dice aquel verbo que es Dios, según Juan 1:1-3, que ya hemos estudiado, fue hecho o se hizo carne y habitó entre nosotros. Y dice él, y vimos su gloria. La palabra carne que se usa aquí en griego es la palabra sarx, y esa palabra se puede traducir carne, como está aquí, se puede traducir cuerpo y también se puede traducir hombre, y tiene otras acepciones, pero las que tienen que ver con la persona de Cristo es estas que menciono. Entonces el verbo fue hecho carne. Dice él, y vimos. En griego, esta palabra vimos es uno de los verbos para la acción de ver o mirar. Es el verbo theaomai, que significa ver, mirar, contemplar, observar, considerar, comprender y reconocer. Todo eso significa theaomai. Él está diciendo, y contemplamos su gloria. Juan y los otros apóstoles, porque él dice contemplamos, no dice que solo él, sino él dice contemplamos, porque Juan y los otros apóstoles pudieron observar al Señor durante 3 años y medio y darse cuenta que aquel hombre, el hombre Jesús,
En él se manifestaba la gloria del Hijo unigénito de Dios. El apóstol Juan, también en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 6, voy a tomar ese versículo, aunque en esa carta hay muchos más elementos que hablan claro de que el Verbo se hizo carne. Pero en 1 Juan 5, 6 dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Así dice 1 Juan 5, 6. Este versículo es muy importante. Se entiende más el versículo si recordamos la falsa doctrina de los gnósticos del tiempo de Juan, especialmente Cerinto, que los mencionamos ya. Recordemos que ellos decían que el Cristo celestial vino sobre el hombre Jesús después de ser bautizado en el Jordán y que le abandonó antes que padeciera la muerte en la cruz. Esa herejía hacía al Cristo diferente de Jesús. A esto responde Juan el apóstol que, así dice el versículo 5-6 de su primera carta, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. En el versículo 5 de esta misma carta, él ha dicho, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, Jesús es el Cristo, Jesús es el Verbo. Juan dice que el hombre Jesús es el Hijo de Dios. Rechaza la idea de que el Cristo sea otro ser que vino sobre Jesús. Él está rechazando eso. Jesús es el mismo Hijo eterno de Dios. Y para rechazar las ideas de los gnósticos, él dice que Jesús vino mediante o a través de agua y sangre. Es decir, que cuando fue bautizado con agua en el Jordán, ya era el Cristo. No se volvió Cristo ahí, sino ya era Cristo, el Cristo eterno que se había encarnado. Y mediante sangre, cuando dice eso, está hablando que cuando el Señor Jesús murió en la cruz, siguió siendo el Cristo y nunca lo dejó de ser. Eso contradice a los gnósticos que enseñaban que Jesús se hizo Cristo al momento de ser bautizado y dejó de ser Cristo al morir en la cruz. Y Juan dice no, cuando él recibió el agua del bautismo ya era Cristo. Y cuando murió en la cruz no dejó de ser el Cristo. Y el testigo divino de todo esto es el Espíritu Santo. Por eso es que al final dice, y el Espíritu es el que da testimonio de esto que estoy hablando, dice Juan, porque el Espíritu es la verdad. Y el Espíritu Santo no solo tiene la verdad, sino que Él mismo es la verdad. Ahora, entremos a ver algunas pruebas bíblicas de la humanidad de Jesucristo. Al tratar este punto, debemos recordar que también hay pruebas bíblicas de su deidad absoluta, es decir, Él es Dios. Y en realidad, hermanos, quiero anticiparles que nuestro próximo estudio va a ser acerca de la deidad de Cristo, a pesar de que en el tema trinitario tocamos bastante ese tema. Ese asunto. El punto que quiero es que al hablar de la humanidad no debemos perder de vista que el Señor es Dios en sentido absoluto, una persona con las dos naturalezas. Es muy importante. Hemos hablado ya de la encarnación de Cristo, ese fue uno de nuestros temas, y que su nacimiento solo fue el primer paso de la encarnación. La encarnación empezó ahí, pero queda para toda la eternidad. Recordemos que Jesucristo era una persona con dos naturalezas, la divina y la humana, y que esas naturalezas no se mezclan ni se confunden. Como el Verbo, Él existió toda la eternidad, es decir, como Dios.
Pero el ser hombre comenzó en un momento histórico con un objetivo soteriológico, es decir, para salvar al hombre y revelar al Trino Dios. Ya encarnado podemos atribuir a la persona de Cristo cosas que corresponden a cualquiera de las dos naturalezas. Eso quisiera repetírselos, hermanos. Ya encarnado el Señor Jesús, podemos atribuir a la persona de Cristo cosas que corresponden a cualquiera de las dos naturalezas. Lo voy a explicar. Por ejemplo, podemos decir que el Hijo de Dios murió en la cruz, porque nos estamos refiriendo a la persona de Jesús, que es divino humana. La muerte no es algo de la naturaleza de Dios. Eso no es de la naturaleza de Dios. Pero en Jesús había las dos naturalezas. Entonces, aunque decimos que murió el Hijo de Dios, murió porque era humano. Cosas de lo humano se le pueden atribuir a la persona del Hijo de Dios. Pero también podemos decir que Jesús, el Hijo de Dios, es omnisciente. Esto solo lo estamos usando como un ejemplo. Lo humano no es omnisciente, es decir, en ningún ser humano es omnisciente, pero Jesús tenía la naturaleza divina y Él sí lo sabe todo. Entonces el Hijo de Dios podía morir y el Hijo de Dios podía saberlo todo. Es muy importante que hagamos esa distinción. Estamos hablando de una persona con dos naturalezas. Yo sé, hermanos, que esto es un misterio, pero ya hemos dicho que la Biblia revela las cosas de Dios y por eso no nos debemos separar ni por un momento de lo revelado en la Biblia. Y al ir analizando, iremos comprendiendo más. Con esto en mente podemos ver las pruebas de la humanidad de Cristo. Empecemos diciendo, la humanidad de Cristo fue prevista desde la fundación del mundo. Apocalipsis 13:8. Ahí se menciona algo del anticristo, pero quiero tomar la parte que tiene que ver con el Cordero de Dios. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, es decir, al anticristo en la gran tribulación. Y dice, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. El Cordero inmolado desde el principio del mundo. La humanidad de Cristo, aunque empezó en Belén de Judea, estaba prevista, era parte del plan de Dios. Todos los textos bíblicos que se refieren a Cristo como el Cordero hablan de su humanidad, hablan de su cuerpo humano con el que haría el perfecto sacrificio por el pecado. El texto dice que el Cordero fue inmolado, así dice este texto leído. La palabra sfato, voy a decir esfato, aunque no es propio ponerle una E. Sfato, eso significa muerto, sacrificado, degollado. Eso es lo que significa la palabra que ha sido traducida inmolado. Y dice que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, el Señor Jesús no se había encarnado, pero en el plan de Dios ya estaba prevista la encarnación y su muerte. Entonces, en el plan de la redención, Dios tenía la humanidad de Cristo en sus planes y la obra de la cruz. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento en que se derrama sangre representan a Cristo. Y ya saben ustedes que estos son muchos sacrificios que están registrados en el Antiguo Testamento. Eran tipo de la muerte de Cristo. En segundo lugar, hablemos de las profecías como la de Isaías 7:14, que hablan de la humanidad de Cristo. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. La profecía allí anuncia
la concepción virginal de Cristo, que sería dado a luz. Eso de darlo a luz es un asunto humano, es decir, nacería humanamente. Esto lo enseña también Pablo en Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice Pablo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El texto ubica este acontecimiento en el tiempo. Dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Aquí la palabra tiempo es la palabra griega cronos, que significa el tiempo que transcurre. Es muy importante, pero también habla de un momento determinado en la historia. Pero Dios el Padre envió a su Hijo eterno, que no es afectado por el tiempo, es decir, Jesús, el Verbo, no es afectado por el tiempo en su naturaleza eterna. Y el envío, es decir, porque dice que Dios envió a su Hijo. El envío en griego es la palabra exaposteilo, que implica que vino del mismo ser de Dios. Eso no es humano. ¿De dónde vino el Señor? Eso es su naturaleza divina. Pero esa naturaleza divina se unió a una naturaleza humana y es la persona de Cristo que tiene las dos naturalezas. Y dice ahí que Él vino de la eternidad como Dios, pero nació en el tiempo como hombre. La palabra nacido se repite 2 veces aquí. Y es la palabra gignomai en griego, que significa nacido, resultar, llegar a ser, venir. Eso habla de su humanidad que comenzó en Belén de Judea y que estuvo sujeto a la ley mosaica como hombre. En tercer lugar, mencionemos que de Jesús se habla de un parentesco humano al mismo tiempo que se declara que es Dios. Romanos 9:5 menciona a los israelitas y dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, y subrayemos, según la carne, vino Cristo. Eso es lo humano. El cual, dice el texto, es Dios sobre todas las cosas. Y ahí ya está hablando de lo divino de Cristo. Bendito por los siglos. Amén. Así dice el apóstol Pablo. Hablando de este asunto, hallamos frases que hablan del parentesco humano de Jesús. Lucas, por ejemplo, 2, versículos 5 al 7, con toda naturalidad habla de aspectos humanos de Cristo. El versículo 5, aquí en Lucas 2:5 dice, su madre María estaba encinta. Esa palabra encinta es ekkuo, o sea, embarazada. Eso es humano. Versículo 6, y se cumplieron los días de su alumbramiento. La palabra alumbramiento es ticto, o sea, dar a luz o parir. El versículo 7 dice, y dio a luz a su primogénito. Todas estas frases son humanas. La genealogía de Lucas en el capítulo 3, que lleva desde María hasta Adán, la lista habla de que Cristo era humano, y Mateo 1, que es la genealogía de José, también habla de que Jesús era humanamente y lleva la genealogía hasta Abraham. Isaac, Jacob y David están entre los parientes humanamente hablando del Señor Jesús. En este punto es interesante citar el pasaje de Mateo 22, versículo 41 al 46, porque allí se ve que Jesús es hijo de David, así como lo enseñan las genealogías, como hombre, pero que es el Dios de David, porque Él es Dios. Jesús preguntó a los fariseos, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David.
lo cual por supuesto es correcto por su parentesco humano. Pero Jesús les hace pensar más profundamente al citarles el Salmo 110, versículo 1, y les muestra que el Mesías no solo es humano, sino que es Dios, porque es hijo de Dios. Y él les cita ese pasaje, porque el Salmo 110 fue escrito por David, y es muy importante. Esto no lo entendían los judíos, ni lo entienden hasta el día de hoy, porque muchos de los judíos incluso no creen que Dios tenga un hijo. Y el Antiguo Testamento enseña tanto este tema. En el versículo 43, siempre Mateo 22, dice, Él les dijo, es decir, Jesús les dijo, pues como David en el Espíritu, es decir, movido por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo al escribir el Salmo 110, le llama Señor al Cristo. El versículo 45 dice, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? David, bajo inspiración, afirma que el Mesías es su Señor. El Salmo 110 dice, Jehová dijo a mi Señor. Es importante aquí también el uso de las palabras, porque Jehová, pues ya sabemos nosotros que es uno de los nombres de Dios, pero la palabra Señor, esa palabra Señor en hebreo es la palabra Adonai, que también es otro nombre de Dios, y significa soberano, controlador, amo, dueño y Señor, como está traducida aquí. Y dice, es el David, como ya siendo inspirado por el Espíritu Santo, dice, dijo Jehová, está hablando del Padre, a mi Adonai, o sea, al Hijo, a mi Señor. Al estudiar la humanidad de Cristo es necesario recordar que Él es Dios y no perder ese punto de vista. Jesús es el Dios de David también. Es interesante porque es descendiente de él según la carne, pero como Dios es el Dios de David, es el creador de David y es el creador de todos los que aparecen en esa genealogía. El Señor tenía características humanas, hermanos. Es muy importante. Esto es algo que debemos subrayar para darnos cuenta que Él era verdaderamente humano. En primer lugar, vamos a decir, se cansaba. En Juan 4, versículo 6, dice, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Ahí es el episodio en que la samaritana llegó y él le dijo, dame de beber. Y entraron en esa plática con la samaritana. Y es muy importante porque Jesús le ofreció agua viva a ella. Pero también Jesús tuvo hambre. Mateo 21, 18. Es interesante ese pasaje. Dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y recuérdense que se acercó a la higuera y buscó fruto en la higuera y no encontró frutos. Y la higuera se secó porque el Señor la maldijo. Fue un milagro también. Sentía sed y necesidad de beber agua, como vimos aquí en el pasaje de Juan 4 con la samaritana. Ahí vino esa mujer a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Porque él sentía sed como todo ser humano. Tenía un cuerpo con las funciones propias de un ser humano. En el huerto de Getsemaní agonizó en oración. Es interesante porque Lucas, capítulo 22, 43 y 44, dice cosas que solo Lucas las narra en su evangelio. No las narra Mateo ni Marcos. Este detalle que tenemos aquí.
Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Uno puede decir, si él es Dios, ¿qué necesidad tenía de ser fortalecido? Pero él era hombre también. En el versículo 44 dice, y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y por supuesto, ya les he indicado que solo Lucas menciona esta situación. Entonces, debido a la naturaleza humana de Cristo, era necesario que fuera fortalecido en este momento tan difícil. Y para eso vino un ángel para fortalecerlo. El texto dice que estaba en agonía, cosa propiamente humana. Y además estaba orando intensamente, cosa que corresponde también al hombre. Es el hombre el necesitado, es el hombre el que cuando tiene una situación así clama a Dios y pide a Dios. Es muy importante. El sufrimiento era tal que el sudor es comparado a grandes gotas de sangre. Y como les digo, solo Lucas registra estos detalles. Lucas también nos habla de su crecimiento. Este es otro asunto muy importante, lo cual es netamente humano. En Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía. El texto crecía en sabiduría y en estatura y en gracia con Dios y con los hombres. Cuando uno analiza este texto, se da cuenta de lo humano que era el Señor Jesús. La palabra crecía que tenemos aquí es la palabra procopto en griego y significa impulsar, ir hacia adelante, avanzar. Y esto es lo que quiero subrayar. Significa crecer, progresar y prosperar. Eso está hablando de la naturaleza humana de Cristo. Pero no olvidemos, el Hijo de Dios nosotros podemos hablar de él que crecía, el Hijo de Dios. Pero como Dios, él no necesita crecer, ni progresar, ni aprender nada. Pero como hombre, entonces se une en una persona las dos naturalezas. Dice que crecía en sabiduría. En otras palabras, él iba creciendo en conocimientos. ¿Qué significa todo esto, hermanos? Significa que el Señor Jesús, como hombre, aprendió a leer. También fue creciendo, aquí dice el texto, en estatura, que la palabra griega es eliquía, que puede significar no solo de tamaño físico, sino se puede traducir en edad, porque la palabra eliquía a eso se refiere. No solo al crecimiento netamente físico, sino a la edad que uno va teniendo más años en su existencia. Al ver todo esto, nosotros nos podemos dar cuenta del crecimiento del Señor Jesús, su progreso, su prosperidad en cuanto a lo físico. Pero es interesante que crecía en sabiduría, o sea, iba aprendiendo cosas. Este tema lo vamos a ver más a fondo, porque la verdad es que debido a la santidad de Cristo, acuérdense que Él era sin pecado. Él era un hombre perfecto, no tenía pecado. Entonces la inteligencia que Él tenía no estaba oscurecida por el pecado. Los hombres en la actualidad, debido al pecado, nuestra inteligencia se ha reducido, pero cuando se trata de Cristo y también de Adán, antes de la caída, Adán era un genio, hermanos, era inteligentísimo. Y Jesús era inteligentísimo como hombre, pero unido a la naturaleza divina, él también tenía un conocimiento total de las cosas
que venía de la naturaleza divina que él tenía. Y eso lo vamos a estudiar al estudiar la unión hipostática. Pero él iba creciendo, dice aquí, en gracia para con Dios, o sea, espiritualmente, en su vida, en relación con Dios, él estaba creciendo. Es interesante que a los 12 años él llegó al templo y estaba discutiendo con los doctores de la ley a los 12 años, y ellos se quedaban admirados de las respuestas de él, cuando todos ellos eran gente estudiada en las cosas de la palabra de Dios. Y este niño de 12 años dejaba admirados a los doctores de la ley. ¿Por qué? Porque él era sin pecado y tenía una inteligencia extraordinaria, pero todavía con la comunicación que el Espíritu Santo le daba de parte de la naturaleza divina a la humana. Todo esto lo tenemos que estudiar. No hemos llegado a ese punto de la unión hipostática, pero les quiero decir, dice que crecía en gracia para con Dios, o sea, espiritualmente, y con los hombres, o sea, socialmente. Era un hombre, un niño, un adolescente que la gente lo admiraba por su carácter, por su manera de ser. Era precioso ese hombre Jesús. Y por supuesto, estamos enfatizando su humanidad, pero debemos recordar que él era una persona con dos naturalezas, la humana y la divina. Al ver todo esto en la Biblia, no debemos perder de vista que él, como Dios, no progresa ni aprende, sino que él es el que contesta la oración. Lo vemos orando y agonizando, pero él es el que contesta la oración como Dios, y él es el que nos fortalece. Así dice Pablo en Filipenses 4:13. Él es la sabiduría de Dios. Eso dice Proverbios 8:22, y también 1 Corintios dice que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Él se cansó, pero invita a los cansados a ir a él para hallar descanso en Mateo 11:28. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice el Señor. Tuvo hambre, pero él es el pan de vida. Y en Juan 6, él dice, el que de mí come nunca tendrá hambre. Él satisface espiritualmente. Sintió sed, pero él puede darnos el agua viva. Y la satisfacción que él da es eterna. El que de él bebe no tendrá sed jamás y nunca tendrá hambre. Fue tentado. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acuérdense que la tentación no es pecado. Es muy importante que sepamos eso, y lo vamos a estudiar adelante también. Así que él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él durmió en la barca. Marcos 4:38 nos dice que él iba durmiendo en la barca, pero al despertar reprendió a la tempestad y la hizo cesar. Marcos 4:39 nos dice eso. Como hombre podía dormir, pero como Dios no lo hace ni lo necesita. El Salmo 121:4 dice, he aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Él lloró ante la tumba de Lázaro, Juan 11:35, y es maravilloso revelador lo que nos dice Hebreos 5:7. Esto es un texto maravilloso. Dice, y Cristo en los días de su carne, está hablando de lo humano de Cristo, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Como hombre era un temeroso de Dios como nadie lo ha sido. Como hombre oró con ruegos y súplicas al Padre Celestial y lo hizo con clamor y lágrimas. Y fue oído, dice la palabra, por su temor reverencial.
¿Con qué razón Pablo dice que grande es el misterio de la piedad? La muerte es el mayor problema humano y es tratado en toda la Biblia. Job capítulo 14 habla con la tristeza de la brevedad de la vida, con mucha tristeza. Y es que estoy hablando porque Cristo, como hombre, podía morir también. Dice Job en el capítulo 14:1, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. Y Job pregunta en el versículo 14, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? La respuesta de Dios es Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, o sea el Señor Jesús, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cristo se hizo hombre para poder morir y de esa manera redimir al hombre. Y habiendo efectuado su obra en la cruz, resucitó para que el ser humano también resucite. Luego ascendió a los cielos con su naturaleza humana, resucitada y glorificada. Esteban lo vio en visión en Hechos 7:56 y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Allí el Señor intercede por nosotros como nuestro sumo sacerdote. Pero de ahí vendrá para establecer el reino de Dios en la tierra. Él le aseguró a Caifás, Mateo 26:64, además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Como el Verbo encarnado es profeta, sacerdote y rey, y ha elevado al hombre que cree en él del pecado y de la muerte a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hermanos, los invito a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que nos has revelado en cuanto a tu Hijo, tu eterno Hijo, que es Dios desde la eternidad hasta la eternidad, pero se hizo hombre para rescatarnos de la condenación. Que a ti sea la honra, la gloria y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén.